Buenas tardes, one more time. La segunda vez, esperemos nos salga bien. Hola, hola, ¿cómo están? Y saludando de aquí al telefonito, buenos días, buenas tardes. Ahora sí, ya casi las 12, o si es que ya dieron. No se nos hizo tanto tarde, es un sabadito, es 25 del 25 de enero del 2025. Se repite. Número así, espero que se traiga buenos augurios de buena suerte y que todo nos salga pues así más o menos, y aquí estamos compartiéndoles a ustedes y vamos a retomar un poquito un resuminito en qué nos quedamos. Habíamos dicho esto de las fe de ratas necesarias cuando se hizo un video anterior que requirió mucha edición y por eso estaba medio confuso, entonces estamos medio quedando algunos, pues sí, pueden llamarle, no exactamente son, bueno, sí, unas son fe de ratas y otras son como si escribiéramos otro capítulo en un libro, son pie de página. Por ejemplo, me faltó aclararles, así que, bueno, sí, les he compartido hasta ahora parte de lo que era una, pues, especie de interpretación por mi parte. El tiempo para mí, pues, es como una especie de aclaración que no me considero yo de todo baby boomer, porque pues decíamos, bueno, para mí los baby boomer eran de la década de los 40 hacia atrás. Yo soy, pues yo nací a mediados de, o sea, pasado el media, o sea, en 56 para acá. Yo digo, ya pertenezco a mediados de la década de los 50, pero prácticamente cuando toma uno conciencia, entonces dice, bueno, es la generación que nació a mediados de los años 50, pero su generación de conciencia, así de cuando ya está más desarrolladita y todo, prácticamente a mí me llegó a mediados de los, pues sí, en principios de los 70, porque ya empezaba yo en mi segunda década de vida, y prácticamente, porque si la primera década, pues vendría siendo hasta el 67, entonces prácticamente estaba acabando de despertar en mi segunda década, ya cuando empezaban los años 70. Entonces yo soy prácticamente de los 70 para acá, ¿no? 70, 80 y 90, ¿no? Que son las, digamos, 3 décadas en las cuales pues desarrollé mi cerebro. Entonces yo, de mis memorias, de lo que hasta ahorita les he compartido, es una recopilación de mis archivos. Entonces yo a mi manera les doy una traducción y todo, pero bueno, cada quien le da su interpretación y todo. Ella es libre ya de poder o querer o elegir o seleccionar parte de lo que es su experiencia, y pues yo he sido generosa porque también digo, quise ser un poquito demócrata y compartirle, sobre todo porque siento que en la sociedad siempre ha habido esa necesidad de colaborar en este aspecto social y educativo. Entonces algunas cosas que sí son, pues para mi gusto, un poquito necesarias para también reconstruirnos, porque pues sí nos hicieron trozos, algunas fragmentos de algunas anécdotas y todo, pero las encauzamos y tratamos de transformar en una especie de terapia reconstructiva, y pues jugamos al espejito, y así empezó mi canal, un poquito por esa curiosidad que yo sentía de desarrollar lo que no se me faltó más bien desarrollar por falta de tiempo, porque estuve muy ocupada en mis labores y todo eso. Bueno, pero entonces no quiero aburrirles con tanta demagogia y vámonos a lo que nos trajo la ciencia en este entretenimiento. Como les decía, recapitulamos un poquito en esta fe de ratas que yo hacía respecto a los personajes tan curiosos que nos rememoraba o nos recordaba algunos aspectos que pues simbólicamente se hacía como una especie de mitología del urbanismo que se vivía en esa contemporaneidad que me tocó compartir en pedacitos con los intelectuales de la época que me tocó vivir, ¿no? Entonces, pues sí, ya son ahorita como una especie de asociaciones de ideas que espero les parezca interesante, porque pues es un proceso, ¿no? Todo esto del desarrollo y todo lo que se ha dado, y los antecedentes que a mi manera, como les digo, sí tuve desafortunados, como quien dice, pues fueron como
anécdotas así que me brotaron. Es inevitable, nos proyectamos a veces involuntariamente, porque les digo, esta anécdota, por ejemplo, que yo comentaba de los albergues que se fundaron para los veteranos que regresaban de sobrevivientes de haber participado en actividades bélicas en aquella guerra, ¿no? Tan así, tan mencionada en la historia, y cómo fue los que, pues digamos, no se puede considerar una inclusión de nueva cuenta, y como decir borrón y cuenta nueva, no fue así. Les digo, sí me tocó percibir esa realidad a través de personas amigas de la familia. Yo me acuerdo que nos platicaron así que, pues, por ejemplo, el caso de una amiga que no había conocido o no se acordaba de quién era, y pues su mamá siempre le hablaba bien de su papá, pero ella tenía mucha curiosidad de saber cómo era, quién era, y entonces su mamá le concedió el permiso para que fuera a visitarlo, y entonces nos platicó la anécdota de cómo eran esos lugares, y que cuando visitó a su papá, pues fue una pues verificación de lo que le habían platicado, que si él era pues una persona. Es que se iban muchos mexicanos con la idea del sueño americano, ¿no? Se iban a trabajar porque aquí no lograban encontrar algo que les satisfaciera, y si no tenían pues mucha capacitación, la adquirían pero de otra manera, y valía la pena porque ellos sentían que valoraban más su trabajo, y por eso cruzaban el charco, como quien dice. Entonces esta amiga, pues sí, después de determinado tiempo le tocó, ese fue el caso de su papá. Él a lo mejor no se fue a la guerra, pero le tocó a la larga ya no tener una, pues digamos, tuvo que llegar a esos albergues por determinados tiempos que yo no supe yo cómo fue el asunto, pero sí vi esa parte donde ella llega al albergue, nos platicó cómo, en qué condiciones lo encontró, y rodeado de qué tipo de personajes estaba, ¿no? Entonces muchas personas pues por alguna u otra causa no eran, digamos, veteranos de guerra, pero sí iban a dar esos albergues que habían sido creados con la finalidad de dar amparo o apoyo, pero a veces podían hacer algunas excepciones, yo creo, de personas que llegaban ahí a pedir asilo y todo. Entonces, pues sí llegaron a existir ese tipo de sitios, no más que con el tiempo pues se transformaron a lo mejor ya en casas para, digamos así, como un asilo de personas ya longevas, ¿no? Que se dice de asistencia social. Y ahí pues era que compartían sus memorias, y siempre tenían que buscar ingresos y todo, y pues la única manera que conocían pues era la que manejaron. Entonces por eso se me antoja pensar que ellos no estaban conscientes de la magnitud del daño que a la larga causarían, porque pues a lo mejor no es lo mismo la intención que tenían. Por ejemplo, era como también vender los cigarrillos o las bebidas,